Cuéntenme cómo les fue con la lectura de el resto del libro de Hechos. Hoy vamos a concluir las secciones finales, la última partecita de Hechos, y yo quiero invitarlos a que me cuenten de esa última parte, de esa partecita que va desde el capítulo 21 hasta el 28. ¿Qué se les quedó? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué temas notan que son recurrentes? Voy a hacer un repaso rápido de las otras para que ustedes se acuerden cómo íbamos. Capítulo uno es la conexión con los evangelios. Todavía Jesús está y Jesús asciende y deja la expectativa de que viene el Espíritu Santo. Capítulo 2 al capítulo 7 es la primera sección formal de Hechos, en donde ya el Espíritu Santo ha venido sobre los discípulos, y en esa sección están en Jerusalén, En muy bien, a Jerusalén, todos los que lo Jerusalén. pensaron. Jerusalén, alrededor del templo, y la iglesia está allí creciendo, pero allí todavía cerquita al templo. Recuerden que no porque asistan al templo, sino porque se está presentando la iglesia cristiana, el pueblo cristiano, como una versión del verdadero templo, lo que debería ser de verdad el templo, en contraste con lo que está sucediendo actualmente en el templo. Después de eso tenemos capítulo 8 a capítulo 12, que eso es una sección en donde la dispersión a causa de la persecución hace que los discípulos tengan que salir de Jerusalén, y por donde quiera que ellos van predicando el evangelio. Y mientras van predicando el evangelio, el, el mensaje va llegando a diferentes partes, en especial a Samaria, a Ya, las Judea. otras regiones de Judea. Que es lo que marca como la progresión geográfica que ya nos había dado Lucas en Hechos 1:8. Y empieza a haber conversiones de diferentes personas, pero en este caso nos están contando ya de unas personas particulares. Está la conversión de Felipe, la conversión Felipe como evangelista. En el capítulo 8 la conversión de Simón el Saulo, Mago, en el mismo capítulo 8 del etíope. el Capítulo etíope. 9 Saulo, capítulo 11 y 12, perdón, 10 y 11, eh, Cornelio. Y esas conversiones, sobre todo la de Cornelio, deja la pregunta de, ¿será que para los gentiles también es el mensaje de Jesús? No era claro desde un principio para todos. Estaban esperando más que fuera la restauración de Israel. Muy bien. Entonces, Judea y Samaria, capítulos 8 al 12. Después de eso tenemos capítulos 13 al 20. De los Ujú. capítulos 13 al 20 ya hay una expansión del evangelio hacia regiones que inicialmente tal vez no se hubiera considerado, de diferentes partes del mundo grecorromano del tiempo de Pablo. Eh, Algo que vale la pena notar es que en todos estos capítulos, en la mayoría de viajes misioneros de Pablo, él empieza por dónde, a quién va primero a compartirles. Muy bien, Pablo, Claudia. ¿A quién? ¿A quiénes va primero a compartirles? a los filósofos, no, sacó tiempo para hablar a Hermana ellos. Claudia, ¿puedo volver a decirlo, porfa, que no se le escuchó la primera parte? Siempre llega a los judíos primero, siempre llega a las sinagogas y les Muy bien, predica a ellos. muy bien. Siempre llega primero a las sinagogas, primero llega a los judíos, Dios, y después, a partir de ahí, él empieza a hacer discípulos, y en algunos casos él se tiene que sacudir los pies en señal de con ustedes no la voy, y tiene que dedicarse más a los gentiles. Noten sí, que no es
o sea, inicialmente en la mente de Pablo no es la prioridad ir hacia los gentiles. La razón de esto es, nuevamente, ellos están pensando en términos de la restauración de Israel, que es lo que cualquier judío del primer siglo, o bueno, no cualquiera, pero la mayoría de los judíos del primer siglo estarían pensando. Pero el Señor es cada vez más, más intencional en sacar esta visión nacionalista y expandir la comprensión que Pablo y los demás creyentes tienen del Evangelio. Y Lucas es muy intencional en presentarnos esto así. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Algo que hemos mencionado de Lucas. Algo que hemos mencionado de Lucas que hace que de pronto Lucas como escritor tenga la intención de mostrar cómo el Evangelio no solo estaba limitado para los judíos, cómo los judíos eran de los grupos que más rechazaban y cómo iba llegando cada vez más a oídos de personas no judías. ¿Qué hay en Lucas que que puede hacer que le interese este tipo de cosas? No se me cayó la conexión. Estoy esperando respuesta. Muy bien, a todos los que estaban pensando en eso, Esa es la respuesta. esa es la respuesta. Lucas se cree el único escritor no judío del Nuevo Testamento, posiblemente el único escritor gentil del Nuevo Testamento y es muy factible que Lucas esté escribiendo para una audiencia no judía. Él, tanto en el primer tratado como en el segundo, lo dedica a una persona particular. ¿Alguien se acuerda del nombre? Muy bien, Claudia. ¿Alguien más? ¿Cómo se llamaba ese señor al que le escribe? Teófilo, no, ¿Cómo? no estoy muy segura del nombre. No era Teófilo. Muy bien, Teófilo, muy bien. Tres se acordaron y a la Teófilo, otra le pegó en el palo. Teófilo, la piñata. sí, casi entra, pero el casi no vale. Si no, pregúntenle a la selección Colombia. Casi no vale. Eh, Teófilo, que también se cree que algunos han pensado que el nombre Teófilo es una especie de representación de una iglesia, una comunidad, pero es más posible que sea literalmente una persona y Y lo que se dice es que es posiblemente una audiencia, unos receptores, unos lectores originales que son no judíos, que son gentiles. Entonces, todos estos relatos, si ustedes leen el Evangelio de Lucas y vuelven a leer Hechos, van a, mm, un ejercicio que les sugiero es escriban o subrayen en sus Biblias con un mismo colorcito todas las veces que aparecen alusiones a los gentiles, al Evangelio, al Señor, hablándole a personas que no son judías. Y van a notar que en los libros de Lucas es más abundante que en los otros tres, porque es un interés particular. Él quiere entender cómo el Evangelio llega no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Muy bien, llegamos a la última sección. Cuéntenme qué les llamó la atención de esta última parte, del capítulo 21 al 28. Los Pueden viajes. decirme ideas, capítulo 21 al 28. Voy a compartirles aquí la pantalla para que se acuerden. Ay, ay, ay. Esta última partecita. Ya hablamos mucho de estas otras, pero quiero saber qué les llama la atención de esta última parte. ¿Qué está pasando? Narrenme ustedes mismos qué se acuerdan de lo que está pasando desde el 21 al 28. Los viajes de Pablo a Chipre, a ver,
Después de estar Chipre, pasar a la isla, Siria, Tiro. Hizo muchos viajes misioneros. Esa fue en la sección anterior. Ah, el anterior. Yo Sí, estuve en el 21 y dice Pablo Jerusalén. Ah, ya. pero gracias por recordarnos del anterior, doña Luz. A ver, Claudia. Am, yo entiendo aquí que empieza la sección donde básicamente Pablo es un prisionero. Los viajes que Excelente. hace es a través de Cáster, que lo pasan de aquí para allá, los naufragios y todo es porque era un prisionero. Y el objetivo del Espíritu Santo y de Pablo es llegar a Roma. Me parece increíble ese capítulo donde él apela al César y el otro le dice, usted realmente no necesitaba apelar a César porque yo lo iba a dejar libre, pero como apeló a César va a ir. Y la fortaleza que el Espíritu Santo siempre le está dando. Le dice, Pablo, tranquilo, fresco, no se preocupe que usted va a llegar a donde yo le dije que va a llegar y todo, como que siempre lo está fortaleciendo porque realmente las cosas que él está pasando son tremendas, como un hombre prisionero, porque entiendo yo que las cárceles no eran las que hay ahora. Y, Muy y bien. eso es lo que me llama la atención de ese reto que Pablo tenía y como esa, ¿cómo se dice? Porque Dios le dijo al que oró por él al principio, le dijo que él va a saber cuánto es sufrir por el evangelio. Y mire cómo le tocó, ¿no? Y aún así a través de eso el Espíritu Santo lo estaba fortaleciendo. Excelente. Entonces, primer cosita que vale la pena que ustedes escriban aquí en su material, eh, que es clave de esta sección, es durante toda esta sección, o prácticamente durante toda esta sección, Pablo está encarcelado. Sí, Pablo sí. está de cárcel en cárcel. Algo muy importante que nota la hermana Claudia es que esto no es incompatible con el llamado que Dios le hizo desde el principio. Cuando Ananías escucha que Dios le pide que ore Ujú. por el tal Saulo, que es un perseguidor, Ananías le informa a Dios, le dice, pues si tú no sabías, este tipo es un perseguidor y Dios le dice, sí, no te preocupes que yo creo que había escuchado algo de eso, pero lo que dice, eh, lo que le dice Dios es, instrumento escogido es este hombre para llevar mi nombre tanto a judíos como a gentiles, a reyes y a gobernantes. Yo le haré saber cuánto tiene que padecer por mi nombre. Y noten que durante toda esta sección ya no es el Pablo libre, Ujú. aunque ya ha sufrido. Y él mismo en el capítulo 20 versículo 24, uno de mis versículos favoritos, él mismo lo ha dicho, yo sé que a mí donde vaya me esperan sufrimientos y estoy dispuesto a darlo todo a sacrificar mi vida entera por acabar la carrera del evangelio. Ya, o sea, ya no es el mismo Pablo que ha tenido que vivir esto, ahorita está encarcelado y allí desde la cárcel tiene la oportunidad de testificarle a diferentes gobernantes, a diferentes reyes. Entonces hay un doble cumplimiento de eso que Dios le dijo a Ananías en Hechos 9. Él sufre, pero también él está testificando a gobernantes y a reyes. Muy bien. ¿Qué otras cosas notan de esta sección? Perdón, participo. No, no pida perdón. Bueno, pues a mí lo que más me llamó la atención es que en cada defensa que Pablo hace ante los diferentes gobernantes, pues está predicando y hablando de todo lo que sucedió y reconoce lo que él era y cómo Dios lo transformó y le él no es que siempre dice como el mismo discurso ante todos, ¿sí?
no cambia su versión, digamos, por temor, sino esa fortaleza que Dios le da para que pueda estar ahí estable, ¿cierto? Como hace sanidades, continúa haciendo sanidades también, ¿cierto? Encarcelado en prisión, pero es increíble que los no judíos sean los que le creen más y no le quieran hacer daño. En cambio, su propio pueblo lo está acusando, quiere destruirlo, los que conocen de la ley y están en contra de él. Uno se queda como, pero los que sí deberían creer que son tan estudiosos y conocen tanto de la ley, no quieren aceptar la realidad. Y siempre es el pueblo el que pide. Y los gobernantes no quieren hacerle daño porque no hay pruebas. Muy bien, hay un tema Pero ahí. está la promesa de Dios Continúe, Mariana, sí, qué que pena. lo sostiene, que ahí está la promesa de Dios que le dice que pues él lo va a librar, o sea, él lo va a llevar a Roma y va a pasar por sufrimientos, pero como está Dios con él, pues siempre mire que trataron de matarlo, de hacerle infinidad de cosas y no han podido, ¿sí? Y todavía sigue, llega y cumple pues su cometido, ¿cierto? Sigue en ese proceso de seguir anunciando el evangelio, de predicar, de dar a conocer lo que él pudo vivenciar, ¿cierto? Entonces, es una fe muy grande y está muy convencido, realmente sí, una transformación muy grande la de Pablo. Muy bien, muy bien. Y algo que Mariana sí nota es algo también muy importante. En esta última sección pareciera como que se intensificara el hecho de que el pueblo judío es el que está más, es el que de una manera más insistente persigue a Pablo y en general a Jesús, el Evangelio. Mientras que pareciera ser que Lucas mostrara a los gobernadores paganos no judíos, a los gentiles en general, con un tono de aceptación más, de una mayor aceptación hacia el Evangelio, como que no es del todo que sean pintados como los buenos, pero no son los que están atacando e incluso están más abiertos a escuchar. Es algo que Lucas ha venido mostrando y aquí en estos capítulos se va a intensificar muchísimo más. Está el famoso por poco y me persuades, Mm, eh, por poco y Me me convences convence. de ser cristiano, Ujú, del rey Agripa. Aunque algunas traducciones, y es factible, algunas traducciones lo traducen como con tan poco quieres hacerme cristiano. mm, Es posible que sea una de las dos de opciones, traducciones. o que él esté casi por ser convencido, o que él esté criticando a Pablo y diciéndole, con tan poquito piensas que voy a hacerme cristiano, pero eso ya quedará para los que pueden estudiar un poco más el texto. Ese es un punto clave que hay que notar. Y ahorita hago una mención al respecto porque la forma en la que finaliza Hechos creo que cierra tratando de enfatizar aún más esto. El hecho de que los judíos se están rebelando contra el Mesías que se suponía ellos esperaban, mientras los gentiles dan un poquito más de puertas abiertas a escuchar acerca de este Mesías. Por ahí Luz Marina puso en el chat que le impresionaba mucho, le impactaba mucho el capítulo del naufragio. Creo que Mariana sí también mencionó algo de esto de, aún en medio de ser La tormenta. Pablo el que está en un lugar ya no de liderazgo, sino que es un preso más, aún en medio de estar en un momento de naufragio, sigue Dios utilizándolo como una persona con una capacidad de liderazgo especial, sigue usándolo para traer sanidad cuando naufragian y están en la isla de Malta y muchas personas están en necesidad y bueno, hay Esperanza.
muchas cosas Perdón, interesantes allí. además digamos en el capítulo 23 en el versículo 11 cuando Dios se le aparece a Pablo y lo anima, ¿cierto? Lo anima y le dice que él predicará en Roma, ¿cierto? Que es el plan y que él va a estar ahí, que él lo fortalece. O sea, es una promesa muy bonita que él recibe de parte de Dios. Ujú. Muy bien, muy bien. Y la profecía que se cumple en el último capítulo de Isaías, que dice, y es la verdad, dura esa parte, cuando reúnen a los judíos, del Ujú. 26 al 26 y 27 donde se dice la profecía en el libro de Isaías, que ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. O sea, toda esa parte y es la realidad de lo que está sucediendo, lo que describe ahí Lucas en todos esos capítulos. Muy, muy bien, muy bien. Pensando en el asunto geográfico, recuerden que tenemos capítulos 2 al capítulo 7, Jerusalén, capítulos 8 al 12, Judea y Samaria, Samaria, capítulos 13 al 20, los confines de la tierra, o sea, siguió expandiéndose. ¿Qué, qué características geográficas tiene esta última parte? ¿Cuál es el movimiento que se da? Por acá dicen que en el eh, agua, dice Luz Marina. pues en el 21 Jerusalén, Muy bien, llega a Jerusalén y ella después cuando empiezan a trasladarlo de rey en rey para que lo escuchen, hasta llegar a Roma. muy bien, muy bien. Es, primero, vayamos a Jerusalén. Sí, Pablo quiere ir a Jerusalén. Y capítulo 20 hay como una gran cantidad de personas a su alrededor que no quieren que vaya a Jerusalén. ¿Por qué? pues porque saben que le va a suceder cosas muy malas. Muy bien, hay personas, incluso profetas, que Dios utiliza para comunicarle a Pablo, mira, esto es lo que te va a pasar. Ujú. Sin embargo, o sea, lo que ellos saben y estos profetas hablan, ustedes pueden mirar el capítulo, a veces en el mismo 21 capítulo 21 versículo 11. Estos mismos profetas hablan, dice que en nombre del Espíritu Santo, de esta manera te atarán los judíos de Jerusalén De pies y manos. de pies y manos. Lo interesante es que, o sea, Pablo no está, o sea, veámoslo de esta manera. Los hechos, lo que el Espíritu Santo parece estarle comunicando a estos profetas y lo que Pablo está escuchando son iguales. O sea, ellos saben, tanto los profetas saben que Pablo va a ser llevado preso como Pablo. Pablo, noten que la respuesta de Pablo es, yo sé que donde quiera que vaya me esperan sufrimientos, pero por el nombre del Señor estoy dispuesto a hacerlo. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es esto? Esto es terquedad, esto es el típico niño que está empecinado en algo y yo quiero ir a Jerusalén y yo quiero ir a Jerusalén, yo quiero ir a Jerusalén. No sabemos, pero es interesante que el movimiento de esta última sección es desde los confines de la tierra, de estar viajando por diferentes partes, estar viendo cómo el Señor se está moviendo entre los gentiles, vuelven nuevamente a Jerusalén, que es el centro desde donde todo empezó. Se le trata de impedir a Pablo que vaya, porque quienes están ahí, incluso el mismo Lucas, se, se incluye. Vean capítulo 21 versículo 12. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Ujú. O sea, piénsenlo tratando de meterse en los zapatos, en las sandalias de quienes están ahí. Ustedes están con un líder a quien Dios está utilizando de una manera muy especial, está haciendo cosas muy especiales y este líder dice, tengo que volver a Jerusalén o tengo que volver a otra parte.
de donde vine inicialmente. Y todos saben que lo que va a pasar va a implicarle sufrimiento a esta persona. Y todos están diciendo, pero pues, ¿cómo? O sea, no tiene sentido que te vayas a ir para allá cuando acá nos está yendo bien, estamos predicando, estamos viendo el avance del evangelio, acá hay mucho para hacer. Pero hay algo que tal vez nunca sepamos qué es. Hay algo que mueve a Pablo a decir, yo tengo que ir allá. Sé que, o sea, lo que ustedes están diciendo, los profetas que vinieron a decirme que voy a ser atado, sé que eso es verdad. Lo único que me espera donde quiera que vaya es sufrimiento por causa de la fe, pero estoy dispuesto a padecer lo que tenga que padecer por causa del Señor. Pablo va a Jerusalén y casi que ni llega, o sea, ustedes leen unos pocos versículos y ya Pablo está en problemas. Pablo va a Jerusalén para cumplir con un voto que es algo importante tener en cuenta. O sea, no estamos hablando de un Pablo antes de, estamos hablando del Pablo cristiano, del Pablo seguidor de Jesús, del Pablo que es un discípulo activo de Cristo, que quiere ir ¿a dónde? A Jerusalén para ir ¿a dónde? Al templo, ¿no? Porque El templo es tiene que Sí, a cumplir. la sinagoga, la sinagoga se predica. como, ¿Sinagoga o el templo? Entró en el templo para Al, dar aviso en qué fecha vencería el pago. Al templo. Porque ahí lo arrestaron. al Mm, templo, muy bien. Entra al templo, hay una diferencia entre la sinagoga y el templo, recuerden. En Jerusalén está el templo, que es el lugar el templo, sí. grande de reunión. Algunos, bueno, la mayoría de los grupos judíos del primer siglo creen que ese es el lugar grande, pero hay sinagogas en diferentes partes. ujú, Cuando están lejos de Jerusalén, los judíos tienen que buscar un espacio donde reunirse y estas sinagogas todavía se han venido desenterrando diferentes sinagogas en diferentes partes del mundo. Un profesor mío que es arqueólogo, ese es el foco fuerte de estudio de él, las sinagogas, la relación de Jesús y las sinagogas en el primer siglo y ha participado en varias excavaciones y hay descubrimientos muy interesantes acerca de lo que son las sinagogas, pero son diferentes del templo. La ujú. pregunta es, piensen en esto, ¿por qué Pablo, si ya es un cristiano, si ya es un discípulo de Jesús, por qué todavía insiste en ir al templo para cumplir un voto que no, o sea, nuevamente, sáquense de la mente el templo como lo que nosotros hoy llamamos templo, es el templo judío del primer siglo. ¿Por qué Pablo va a ir allá? ¿Qué piensan ustedes? Desde el capítulo 21, empezando en el 17, empieza a explicar, ¿no? Porque él llegó a donde Jacobo y entonces empezaron a reunirse diciendo que hay un montón de judíos que son muy celosos y están diciendo que Pablo anda causando problemas. Entonces ellos le dicen que vaya y ayude a estos cuatro hombres que están haciendo una limpieza o como sea que se llame, Ajá, y que tienen que ir al templo a cortarse en el pelo y todo eso para poder hacer la purificación. ok. Entonces, que sigan los ritos judíos, aunque ellos ya vuelven a reiterar que los gentiles se les dijo que no tenían que hacer nada de eso, pero nada más como para calmar a los judíos alborotados, pero de todas formas ellos allá llegan y de que la agarran. Mm, Pero no se dice nada del voto, ¿no? O sea, no se dice qué voto fue que él hizo, pero él accedió a hacer esto por esos cuatro hombres. muy bien, muy bien. Vamos a ver. Voy a invitarlos a leer otros versículos de esta misma sección para que miremos algo que me interesa mucho que sea claro para nosotros.
Capítulo 22, versículo 17. Ténganlo ahí. Capítulo Ay, espere, pastor. 22, 17. 22:17. Ténganlo ahí. Ujú. Capítulo 26, versículo 22. Y capítulo 28, versículo 20, versículo 23, 20 y 23. Perdón, versículo 17, 20 y 23. ¿Listo? Voy a pedirles que cada uno de los que están aquí lean uno de esos y me van a decir qué notan en conexión, o sea, qué les parece que está siendo repetido ahí. Capítulo 22, 17. ¿Quién quiere leer ese? Yo, Listo, doña Luz. cuando, cuando volví a Jerusalén mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Muy bien. Mm. Esto es después de la conversión. Él está relatando lo que pasa después de la conversión. Esto nos lo cuenta Hechos 9. Esto es un dato adicional que nos cuenta Hechos 22. Cuando volvió a Jerusalén, ¿estaba dónde? En el templo. Estaba en el templo orando. Ok, vamos a ver el otro. 26, 20, oh, 22. 26, 22. María Nancy, lea usted ese, por favor. Ya voy, espera, lo estoy buscando. A ver. Pues no sé la versión que tengo aquí. Está bien. Bueno, 22, 22, por aquí, 20. Pero 20, Dios me ha protegido ese. Pero Dios me ha sí, protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. muy bien. Dejémoslo ahí y vamos a ver quién quiere leer capítulo 28, versículo 17. Luzma lo va a leer. 28:17. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: A mis hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Digo, Muy bien, ahí voy a pedirle a alguien más que lea el versículo 20 de ahí mismo, 28, 20, don René. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ujú. Muy bien. Y hermana Claudia, versículo 20. 23 de ese mismo capítulo. La Y última partecita. la última parte del 23, Sí, donde dice persuadiéndoles, ok, sí. persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Muy bien. ¿Qué notan de todos estos versículos? ¿Qué hay en conexión en todos estos versículos? Y es cuando jugamos a adivinar lo que hay en la mente de Juan David.
Voy a repetírselos así. Primer versículo, lo primero que estamos mirando es Pablo va a Jerusalén y allí va a hacer un voto en el templo. Segundo versículo, Pablo narra su conversión y dice que después de haberse encontrado con el Señor en el camino a Damasco, él va a Jerusalén, está en el templo orando y allí vuelve a tener una visión. Tercer versículo, Pablo está compartiéndole a uno de los gobernantes que conoce la ley, a- a- al rey Agripa, que conoce la ley, y él dice, no he dejado de decir sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. Y último versículo, cuando Pablo ya está cerrando o cuando Lucas ya está cerrando su relato, Pablo está en Roma y llama a los judíos. ¿Qué es lo primero que les dice? Se me acusa de cosas, pero no he hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Les dice, lo que les quiero predicar es que estoy convencido de que la esperanza de Israel se hizo efectiva en Jesús. Y el versículo que le dio la hermana Claudia, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas, los persuadía. ¿Qué hay en conexión? El deseo siempre de Pablo es que los judíos creyeran y volvieran, pero no dejando de llevar ¿cómo se diría? Como por las cosas, sino que creyeran de verdad que Jesucristo era el Mesías y el que él mismo predicaba. Aunque él mismo lo perseguía a los judíos, pero en ese momento él ya estaba convencido que aunque fuera como fuera en prisión o no prisión, él seguiría predicando acerca del Señor Jesucristo Ok. y lo que él hizo por nosotros. Voy a seguir Los, escuchando los, opciones. los antiguos profetas, en todos Ujú. los versículos se mencionan como, como la comunicación, o sea, como las palabras de Dios. Ok. Voy a escuchar todas las opiniones que tengan y... Pienso, pues básicamente es otra vez su llamamiento a los judíos, ¿no? Ujú. Les presenta el evangelio directamente mostrándoles a través de los que él no ha quebrantado ninguna regla, sino que está confirmando lo que dijeron los profetas, o sea, los está llevando de vuelta Ujú. a sus bases, ¿no? Am, los profetas lo dijeron y está confirmado, este es el Mesías, este es Jesús, y pues, ya. Ok. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Entonces, digamos que ustedes creerían que Pablo va al templo y va a hacer estos votos como más como, digamos que un gancho o como una forma de, como, no, no digamos como teatro, pero sí como más ve esto como un gancho para conectar con los judíos, o él todavía se siente un judío. Pienso que como un gancho, ¿no? Él ha dicho en otras partes que él se ha hecho esto ha hecho judío para los judíos, que de acuerdo a su audiencia, él les habla de acuerdo y se presenta de acuerdo a su audiencia, ¿no? Entonces pienso que él lo toma más, y eso lo tomé en el capítulo 21, ¿no? Que él está haciendo esas cosas para Conectar. tratar de conectar con esos judíos que eran tan exagerados en su comportamiento que
se lo dijeron y él lo hizo porque él no consideraba que estaba haciendo nada malo y pues si eso es lo que quieren de mí, yo lo hago, pero que al fin de cuentas tampoco le estaba afectando su testimonio, él estaba actuando como un judío. Y, pues bien, Ok. Eso es el texto que está mencionando hermana la Claudia, es 1 Corintios 9. Pablo dice, a todos me he hecho todos a fin de ganar al menos a uno para Cristo. Con los judíos me he hecho judío, con los gentiles me he hecho gentil. Muy bien. Entonces, sienten que lo que Pablo está haciendo, y por ejemplo, cuando él está diciendo acá al final de este texto, cuando él está diciendo, no he hecho nada en contra de mi pueblo ni de las costumbres nuestras, ¿podría calificarse eso como solamente una forma de conectar o como una verdad completa? Pues yo diría que como una verdad completa, porque pues, o sea, él no desconoce y es para él es igual importante todo lo que decían los profetas, es que se supone que lo con Jesús es simplemente el cumplimiento de la promesa, entonces eso va unido, entonces él no puede decir no, después de Jesús, entonces todo lo de las escrituras antes de los evangelios no existe, ¿no? Él cumple con esas cosas porque así era antes de Jesús y ya con Jesús, pues, o sea, yo pienso que eso ha unido. Ok, Él está simplemente demostrando que no es que él esté en contra de lo que se dice, simplemente que los judíos que no creen en la resurrección y no creen que Jesús es el Mesías, a ellos les falta ese pedacito. Se quedaron con una parte, entonces él quiere como conectar las dos partes para que vean que no hay, no sé cómo explicar tranquila. realmente, pero pues yo pienso que va unido, o sea, él les quiere demostrar que pues tanto lo que pasó antes de Jesús como lo que pasó después de Jesús es una verdad, ¿cierto? No es que después de Jesús, entonces todo lo que ellos creen y saben ya no existe. Ok. Una cosita, recuerden, si hay judíos que creen en la resurrección, los Así, fariseos, los saduceos son los que no creen en la resurrección. sí, saduceos, los fariseos, sí. ¿Qué creo yo? Recuerden cuál es la pregunta con la que los discípulos quedan antes de la partida de Jesús. Hechos 1:6. ¿Es ahora Se va a cuando restablecer, vas a restablecer. restaurarás el reino de Israel? Y Israel. miren, cerrando ya el libro, Pablo llama a los judíos, Hechos 28:20, la esperanza de, Pablo habla claramente de la esperanza de, la esperanza de Israel. Yo creo que hay un tema que a nosotros como cristianos gentiles se nos escapa fácilmente, sobre todo por el hecho de que nos sentimos más cómodos con un cristianismo que no esté muy ligado al judaísmo y porque desde de la reforma protestante hemos visto el judaísmo todo como algo negativo, las prácticas judías como algo realmente para abolir por completo. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. Yo creo que parte del mensaje de Lucas es, aunque los judíos rechazaron, muchos de los judíos rechazaron abiertamente a Jesús, Jesús no viene a hacer una nueva religión, no viene a hacer u- un nuevo movimiento, es más bien la restauración del verdadero Israel, lo que está sucediendo a través de Jesús. Esa es la razón por la que Pablo va primero a las sinagogas,
porque él está, como judío que es, convencido de que Dios va a cumplir con su promesa de restaurar Israel a través del Mesías, y eso es lo que él quiere anunciar, y esa es la razón por la que él parte de los profetas y de la ley de Moisés, porque él está convencido de que todo lo que ha sucedido con Jesús está ya anunciado en los profetas y en la ley. Esa es la razón por la que Pablo mantiene su vínculo todavía con ciertas prácticas del judaísmo, porque él todavía está luchando con la idea de, bueno, ¿cómo funciona esto? Pero él no se ve como como una nueva religión, como algo diferente, sino como la continuidad. Hay muchos elementos del judaísmo que son parte de la esencia misma del cómo Dios se reveló, y por eso van a tener continuidad con el Evangelio, van a tener continuidad con la fe en Jesús. No van a decir, bueno, yo ahora creo en Jesús y esto es otra cosa totalmente diferente al judaísmo. Todo lo que, como ustedes mismos notaban, todo lo que el Antiguo Testamento contiene es un testimonio, es el anticipo de lo que en Jesús ahora queda claramente expresado, queda claramente revelado, lo que sigue siendo un punto grandísimo que Lucas está resaltando es estos que deberían ser los que más entienden qué es lo que está sucediendo, son los que más fácilmente están rechazando el Evangelio. Y por eso Lucas cierra con esta cita del profeta Isaías, donde dice, por mucho que vean, no van a ver, porque el corazón de ustedes se ha vuelto insensible, se han embotado sus oídos, se les han cerrado los ojos. Y Pablo termina diciendo, sepan que esta salvación que Dios ha enviado también es para los gentiles y ellos Sí, sí van a escuchar. ellos sí, sí escucharán. Y el cierre del libro, pensando en la, el, el movimiento geográfico, el cierre del libro nos trae desde Jerusalén nuevamente, ahora en un modelo totalmente distinto de viaje, hacia Roma, que es en ese momento el Punto. centro de todo el imperio conocido, con Pablo encarcelado, pero todavía con la libertad para compartir abiertamente y para compartir acerca de qué. Lean las palabras que están ahí para que no me digan acerca de la religión cristiana. Acerca de él, Del reino de Dios, del reino de Dios y del enseñaba Señor acerca del Jesucristo. Señor y enseñar Jesucristo. Muy bien. Recuerden que de principio a fin este libro nos está hablando de un nuevo rey. El anuncio de Pablo no es el anuncio de hay una nueva religión, es el anuncio de hay un nuevo rey que es el verdadero Quirios, el verdadero Señor, es el Mesías esperado por los judíos y ese rey está esperando a que voluntariamente quienes quieran se sometan a él. Ese es el anuncio. Y es una forma de finalizar de este autor que presenta una expectativa bastante optimista del Evangelio desde el gran hombre que ha ocupado los últimos capítulos de este libro, Pablo, allí en Roma, con la libertad para compartir, con todavía encerrado, pero con la libertad para Voy a proclamar hablar. el Evangelio de una manera un poco diferente a como venía haciéndolo, pero en el centro cultural, en el centro administrativo, en la ciudad más grande de ese entonces. Esta es la forma en la que cierra el libro de Hechos y no es la forma en la que nosotros vamos a despedir este curso. Dentro de 8 días, si el Señor lo permite, lo vamos a hacer. Vamos a despedir el curso. Ya les avisaré también algunos cambiecitos que posiblemente haya para el próximo año, pero por ahora quiero invitarlos a que cerremos los ojos y cerremos este tiempo en oración
dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios porque nos ha regalado personas valientes como un Ah, Saulo de Tarso que se topó con el Señor, se encontró con el Señor y de ahí su vida cambió por completo, pidiéndole al Señor que nos permita a nosotros ser también valientes, nos permita entender cuál es nuestro llamado y tal vez entender a dónde nos quiere mover el Señor, cómo quiere usarnos el Señor donde quiera que estemos, cómo nosotros podemos ser testigos fieles tal y como el Señor le permitió ser a Pablo. Señor, yo te doy gracias por un personaje como Pablo, que siendo tan humano, siendo tan parecido a cualquiera de nosotros, fue usado por ti de una manera tan especial. Creo que una de las grandes diferencias que hay entre él y nosotros, Señor, es que él ha decidido crucificar su vida contigo. Ayúdenos a nosotros también a hacerlo, Señor. Permítenos ver el avance del Evangelio, tener una mente mucho más lista para recibir tu palabra, para degustarla con todos sus diferentes sabores, para profundizar en ella y para estar listos para dar testimonio ante diferentes tipos de públicos. Padre, equípanos para esto, prepáranos para eso y permítanos ser discípulos tuyos que dan fe de un Dios justo, un Dios verdadero, de un verdadero Rey que está gobernando y que volverá para reclamar lo que le pertenece. Te rogamos, Señor, que nos permitas unirnos a este hermoso coro de voces, de testigos que a través de su vida, incluso a través de su sufrimiento, han anunciado y nos han permitido hoy llegar a conocer de ti, a tener libros que nos ayudan a conocer más de ti, a tener recursos que nos permiten acercarnos a ti. Permítenos ser parte de ese hermoso coro que proclama tu verdad, que proclama que tú eres el verdadero Rey en donde quiera que esté. Te exaltamos, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros. Amén. ya, Ah, Amén. Amén. Si tienen muchas, preguntas muchas noches, del brother. libro de Hechos, que ustedes digan queremos dialogar sobre esto, escríbanlas para que dentro de 8 días trabajemos un poquito en respondemos. ellas. Un Don René abrazo le para iba a todos. preguntar algo. Señora, Don René le iba a preguntar algo. No, Ah, estaba dando que tenga buena noche y que buenas noches. gusto haber estado con ustedes. Que Dios Gracias.